toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles una vez más a todos y a todas. Le damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo de gracia para seguir estudiando de la bendita palabra de Dios. Al fin y al cabo es lo más importante, porque a través del estudio de las Sagradas Escrituras, escudriñando la bendita palabra, encontramos lo que es de su voluntad, de su pensamiento, de su plan divino para la humanidad, un plan que coronó Jesucristo en el madero, el plan de salvación. Al estudiar las Sagradas Escrituras y aprender de esa palabra, cuando la ponemos en práctica, garantizamos mientras estemos en esta tierra la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza, y también garantizamos, aseguramos una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, nosotros cada día, hermanos, disponemos nuestro corazón para aprender de aquel que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Y esta palabra, el testimonio, la historia de los hombres y mujeres que han oído esta palabra creadora, ha sido formidable cuando se ha puesto en práctica. Todo ha salido bien para la gloria del Señor, y ese es el testimonio que queremos compartir una vez más con ustedes, a la vez que nosotros aprendemos, y es por ello que le damos la gloria al Señor por este tiempo de estudio que Él nos permite. Por eso le invitamos a usted en este día a disponerse con su Biblia física o electrónica, su libreta de nota y por supuesto un apuntador. Es un gozo saludarles. Bienvenidos. Estás en tu programa, está establecido a través de la mesa servida de Jehová, que es Shofar. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. El día de hoy tocamos este tema de tanta bendición que hemos titulado Tu moral inmoral, hablando directamente de lo que es la justicia de los hombres versus la justicia de Dios. Ciertamente hay criterios, hay opiniones, hay expertos que han opinado con relación a lo que es la moral, la manera de vivir, la ética, la justicia del pueblo cristiano. Se han tomado el tiempo para hacer libros, se han tomado el tiempo para hacer documentos, tratados, y basan filosofías en contra de lo que es la moral cristiana. Uno de ellos, Nietzsche, él decía que la moral del cristiano es de esclavos, pues son débiles y oprimidos, de manera que, como cada quien tiene un punto de vista, nosotros vamos a ir al documento sagrado, a las Sagradas Escrituras, para ver exactamente lo que Dios opina con relación a la justicia de los hombres, y entre ellos Nietzsche, y cada uno de nosotros que a veces nos queremos justificar con nuestros propios razonamientos, con nuestra propia moral, con nuestra propia ética, con nuestra propia justicia, y pensamos como pensamos y nos justificamos en lo que hacemos porque decimos, es que yo soy una buena persona, o yo soy un excelente creyente, o yo cumplo la justicia de parte de Dios. Y resulta que en las Sagradas Escrituras está un planteamiento muy claro con relación a lo que es la justicia de los hombres. Quiero por favor que usted aperture las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 64 y entramos de ya en el tema. Libro de Isaías capítulo 64 versículo 6. Vamos a leerlo 3 veces. Libro de Isaías capítulo 64 verso 6. La bendita palabra del Señor establecida está. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros
como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Repetimos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la poderosa palabra del Señor, y es donde sale el resumen que podemos nosotros los cristianos decir que la justicia de los hombres para Dios es un trapo de inmundicia. Y cuando vamos al texto sagrado, el texto que está en Isaías 64:6, podemos ver que Isaías se involucra. Claro, porque cada uno de nosotros, los que tenemos conciencia de Dios, ¿cómo nos podemos justificar delante del Padre? Tenemos que meternos en el grupo de las personas que, delante de Dios, somos suciedad. Les digo esto porque ahora en el tiempo de gracia, el único que nos puede justificar es Jesucristo, pero cuando nosotros salimos de esa justificación, créalo que seguimos siendo suciedad para Dios y trapo de inmundicia. Ahora, vamos a hacer una pequeña exégesis, bendita sea la gloria del Señor, en este texto para nosotros contextualizarnos y poder entender exactamente a lo que se refiere este tema, tu moral inmoral. Dice Isaías en la primera parte del texto, si bien todos nosotros somos suciedad, todos, suciedad. La palabra hebrea que acá se usa es la palabra tame. Voy a deletrearla. Teresita, amor, madre, estado. Teresita, amor, madre, estado. Y ese término hebreo significa inmundo. Podemos decir entonces, si bien todos nosotros somos inmundos, plural, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sabe? Esto es ya una enseñanza que se ha ampliado, esta es una enseñanza que es pública, que es notoria. Cuando se habla de trapo de inmundicia, se está hablando de las vestimentas de la menstruación. Es decir, el profeta está diciendo que todos nosotros, sin la justificación del Padre a través de Jesucristo, todos nosotros somos inmundicia, somos suciedad, y nuestros actos, nuestra justicia, lo más loable, lo más benigno que podemos hacer, fuera de los parámetros, fuera del temor de Jehová, es una vestimenta de la menstruación de las mujeres, una toalla sanitaria. ¿Qué le parece? Esto es lo que el profeta evoca, lo que el profeta le transmite a Israel. Los hombres y las mujeres saben lo que es la costumbre de la mujer, lo que es la menstruación de la mujer, lo que es ese plan que Dios diseñó. Y saben todos cómo la mujer se cuida para ese tiempo y cuáles son los valores que se le da a esa vestimenta, a esa toalla. Trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias. De manera usted, querido amigo, está involucrado en esto, porque nosotros los cristianos, sin Cristo, reconocemos que no podemos hacer nada, porque todo lo mejor que podemos hacer delante de los ojos del Señor, nuestra moral, es inmoral. Todo. De repente usted dice, pero es que yo tengo un excelente proyecto, soy incuestionable, soy una persona altamente educada y refinada, he sido una persona sin ningún tipo de tacha, soy una persona que me muevo de una manera precisa, concisa
y a nadie ofendo, no transgredo la ley de los hombres. Sí, pero el Señor dice todo lo contrario. El Señor dice que todos nosotros somos suciedad, tame, inmundos, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como una toalla sanitaria de la menstruación de la mujer. ¿Qué le parece? Eso es la óptica del profeta inspirado por el Santo Espíritu. Miren, cuando nosotros vamos a lo práctico, a la explicación práctica de estos textos, decimos, ¿cuántas injusticias en medio de la justicia? El día de ayer escuchaba el testimonio de un hombre llamado Marlon, que él fue condenado a 40 años de cárcel, una pena máxima para el delito. En el año 80 lo acusó de haber sido violada por ese afroamericano, una persona de tez morena. Y resulta que entonces la mujer hizo varios reconocimientos a través del vidrio y dijo, él es el que me ha hecho daño, él es el que violó mi cuerpo, él es el que violentó mi humanidad. Y aquel hombre pobre, aquel hombre de escasos recursos económicos, no tuvo una defensa, no tuvo pruebas para demostrar que realmente él no era la persona. Fue condenado Marlon. Después de 40 años de estar en la cárcel, 40 años, entró cuando él tenía 28. Es decir, a los 68 años, consideraron una vez más el caso de este caballero. ¿Por qué lo consideran? Porque la mujer que fue ultrajada en aquel entonces, que nadie lo duda, porque una mujer no va a estar inventando con relación a ese punto, ella empezó a escribir un libro, y el libro se hizo tan interesante que ella lo quiso llevar a la pantalla grande, al cine. Y el director, cuando empezó a leer el libro, y el director cuando empezó a leer el libreto de cine que ella había escrito, y cuando el director empezó a hablar con ella, él notó varias incongruencias. El director, sin ser detective, una persona que simplemente conoce lo que es la secuencia de escenas, él empezó a hacer preguntas a la mujer víctima de violación hacía 40 años, y él notó que habían incongruencias, cosas tremendas que la justicia, entre comillas, no pudo percatarse. Los policías no pudieron percatarse. Entonces, el hombre, movido a misericordia, fue a la cárcel y habló con aquella persona que ya tenía 40 años en la prisión. Y aquel hombre le dijo, yo soy inocente. Él entonces hizo el contraste de la historia de la mujer con la historia del hombre, viendo el libreto de la mujer, que él no ponía en duda que la mujer había sido ultrajada, pero él decía, esta no es la persona que violó a la dama, otro es el culpable. Y resulta que entonces el hombre permitió que un abogado de su confianza revisara el expediente de aquel condenado, y resultó ser que la mujer, después de 40 años, dijo, yo nunca estuve segura que hubiese sido él. El hombre inmediatamente fue dado en libertad. Ahora, ¿esa justicia es justicia? A veces nosotros señalamos un caso, a veces dependiendo nuestros sentimientos, dependiendo nuestra educación, dependiendo nuestro entorno, inmediatamente condenamos con relación a algo y exoneramos a alguien o algo con relación a la misma causa. Es decir, nosotros actuamos como jueces. ¿Cuántas veces nos ha sucedido? ¿Cuántas veces nosotros en nuestros propios razonamientos determinamos lo que es bueno y lo que es malo? En nuestras propias razones, sin conocimiento absoluto de causa, simplemente siguiendo una secuencia, escuchando narrativas, somos programados. ¿Por qué?
Hay una neurolingüística que programa, dependiendo el entorno, dependiendo la educación, dependiendo las conversaciones, dependiendo lo que veamos, dependiendo lo que escuchemos, dependiendo lo que sintamos, empezamos a formarnos un criterio que para nosotros es la justicia. Pero es nuestra justicia, es nuestra moral, es nuestra ética loable delante del Señor. No. Es inmunda, suciedad, un trapo de menstruación de la costumbre de la mujer. Partiendo de allí, entonces nosotros vamos realmente a lo que es el contexto de las Sagradas Escrituras y quiero enmarcar este estudio en el basamento bíblico. Miren, nosotros nunca vamos a poder hacer nada para estar limpios delante del Señor. Para serlos y para obtener salvación no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Nosotros hemos aclarado que la obra salvadora, la fe salvadora, que es Jesucristo, viene acompañado de lo que es el fruto del Santo Espíritu, que por cierto tiene cualidades de amor, de benignidad, cosas buenas, el fruto del Espíritu, pero ello viene posterior a una nueva vida, cuando Jesucristo nos lava de nuestros pecados y cuando Jesucristo nos justifica delante del Padre. Pero nunca nosotros, por nuestros actos, por nuestro comportamiento, por nuestras ideas, razones, por nuestra moral, vamos a ser personas dignas del Señor. Gálatas capítulo 2, por favor, vamos todos. Gálatas capítulo 2, verso 16. Vamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. La bendita palabra del Señor establecida está. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Wow, qué impresionante, ¿verdad? Qué claridad, qué nitidez la que entrega las Sagradas Escrituras. Esto es para que propios, nosotros los que conocemos al Señor, y extraños, aquellos que no estudian las Sagradas Escrituras, nos informemos y metamos barba en remojo. Sí, metamos barba en remojo. ¿Por qué? Porque dice el adagio, cuando veas el rancho de tu vecino arder, mete tu barba en remojo. A veces cuando se ve el rancho del vecino arder, empezamos distraídos a ver el siniestro. Empezamos distraídos nosotros a decir por algo, pues pasó esto. Y nos olvidamos que nuestro rancho está allí, porque también es un rancho de paja. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, aquí hablamos nosotros del dracma, lo que está escrito, bendita sea la gloria del Señor, en piedra. Estamos hablando de la ley mosaica, pero aplica a lo que es la ley de los hombres
recordándole a todos los juristas, recordándole a todos los estudiosos del derecho, recordándole a todos los hombres y mujeres de bien, que el derecho internacional, el derecho universal, está basado en el derecho romano, que viene en gran parte fundamentado por el 10 mandamientos del Sinaí. No robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. ¿Recuerdan? Ahora bien, bendita sea la gloria del Señor. De repente usted dice, pero es que yo soy un hombre de la ley. Yo soy una mujer, dice usted, dama, apegado a lo que es el derecho. Yo soy una persona que hace siempre las cosas bien y con legitimidad. ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Por qué no se revisa un poco? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado y todos somos destituidos de la gloria del Señor. Y me dirijo acá a los hombres y mujeres que profesamos fe, porque de repente usted que me oye, dama que se ha conservado en las cosas del Señor, hombre prudente que se mantiene en lo que usted considera la sana doctrina, y usted dice, yo sí puedo decir que desde que recibí al Señor soy cuasi perfecto. No he alcanzado la perfección, pero estoy a puntico. ¿Sabe? Usted tiene que bajarse de ese coco, se va a caer, porque dice la Biblia que si decimos que no hemos pecado y que no pecamos, somos mentirosos. La palabra del Señor dice de manera épica en Primera de Juan, y le invito a constatarlo conmigo, todos por favor conmigo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado presente, si decimos que no tenemos pecado presente, no está hablando del pasado, no está hablando del futuro. La oración, el dinamismo de la oración evoca presente. Si decimos en este momento que no tenemos pecado, nos engañamos, sigue en el presente, a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, evoca presente. Esto no evoca pasado, no dice si decimos que no pecamos en el pasado. Estuvimos engañados en el pasado, no dice eso. La verdad no estuvo en nosotros, no dice eso. Dice, si decimos que no tenemos presente, en este momento usted puede decir, yo no tengo pecado, se equivoca. Y en este estudio usted lo va a aprender. Si usted dice en este momento, yo no tengo pecado, usted se equivoca. Usted se engaña. Y la verdad no está en usted. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque realmente es lo que Dios quiere que usted lo entienda. Usted no está de pies con una oportunidad de vida porque usted es muy bueno, Usted no tiene una oportunidad de vida, Dios no le permite respirar a usted porque usted ora mucho, o porque usted predica mucho, o porque usted hace muchas buenas cosas, o porque usted ayuda al enfermo, o porque usted ayuda a las causas necesitadas. No, no, es porque Dios, en su propia justicia, en su propia manera de vivir, en la moral de Dios, Él lo permite. ¿Sabe para qué? Por lo que dice el verso 9 del capítulo 1 de Primera de Juan. Si confesamos presente nuestro pecado, Él es fiel, presente y justo para perdonar nuestros pecados presente y limpiarnos presente de toda maldad. Aleluya. Hoy Él quiere limpiarte. Hoy
Y tú dices, pero no, es que ya yo acepté al Señor. Le dijo Jesucristo a Pedro, Pedro, ante la negativa del apóstol de no dejarse lavar los pies el día de la cena del Señor, le dijo el Señor, Pedro, si no lavo tus pies, no podrás ser limpio totalmente. Pedro le dijo, bueno, Señor, lávame todo, cabeza, cuerpo y todo. Y le dijo al Señor, no, simplemente tus pies, porque ya tú estás limpio. Lucha, confiesa tu pecado hoy. Ya tú tienes a Jesucristo, ya tú le confesaste, ya tú le recibiste, es verdad, pero no te conformes. ¿Por qué? Porque hoy tienes que tomar decisiones. Y quizás hoy tienes que juzgar. Y quizás hoy tienes que evaluar el comportamiento de otros. Debemos ser inteligentes cuando veamos el rancho de paja arder de nuestro vecino, porque el de nosotros es de paja. Metamos barba en remojo y pongámonos a cuentas con el Señor, porque Dios es muy justo. Y dice la Biblia en Nahum capítulo 1 versículo 3, clemente y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Jehová no tendrá por inocente al culpable. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo inteligente? Lo inteligente es revisarnos. Eso es lo inteligente. Eso es lo sabio, revisarnos. Revisa mis caminos y muéstrame. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en la vida. Y en la medida que vamos conociendo al Señor, a veces caemos en el conformismo de la justificación en Cristo y decimos, listo, ya yo tengo al Señor, de manera que no debo preocuparme de más. Y en cierta parte esa declaración es muy absoluta, pero eso tiene condicionantes. Es por eso que el Señor dice claramente, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cada vez que ores, oras así, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Por qué el Señor enseñó a orar así? Porque hay una necesidad de nosotros entender que nuestra justicia delante del Señor, nuestra moral, es decir, nuestro modo de vivir, es un trapo de inmundicia delante de Él, cuando no es Él el que dirige nuestro camino. Es por eso que está establecido claramente en el libro de Proverbios capítulo 3, todos al libro de Proverbios capítulo 3. Versículo 5, mire lo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón, de Jehová, no te confíes en ti, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el 7, no seas sabio, no seas justo, no seas moral, no seas ético en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
apártate del mal, apártate del mal, apártate del mal. Óyeme, apártate del mal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Seguimos en la secuencia para poder entender por qué el profeta dijo que la justicia de los hombres, la ley de los hombres, la moral de los hombres, la interpretación de justicia, de moral, de ética, el derecho de los hombres es inmundicia delante de Dios y trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 3, oído el tambor, la cuna innata para el entonces de la civilización occidental, el imperio romano estaba campante y reinante. Romanos capítulo 3 versículo 20, Pablo le escribe a la nata sobre la leche, allá en Roma, donde están todos los privilegios, donde están las máximas instancias, donde está la crema innata de la justicia humana. Dice Pablo en el capítulo 3, verso 20, oído al tambor, la palabra de Dios establecida está. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Guau! ¡Qué impresionante y qué sincronismo! Quiero, por favor, leer nuevamente el verso 20 del capítulo 3 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el fin de la ley. Manifestar el pecado. Pero la ley no justifica. ¿Cómo así? Se los voy a explicar con una historia. Una mujer fue sorprendida en adulterio. Y aquella mujer semidesnuda fue traída delante del Maestro Jesucristo. Ellos obviando al hombre. El hombre no lo capturaron en el acto. Qué extraño, ¿verdad? Ellos capturaron a la mujer en pleno acto, pero vamos a darle el beneficio de la duda a estos captores. El hombre, por ser hombre, corrió más. El hombre, por ser hombre, brincó la pared. Y la mujer se quedó. Ellos traen a la pecadora y entonces van a la ley. Y le dicen al Maestro Jesucristo, Moisés, la ley nos invita, nos manda la ley a apedrearla. Ellos están hablando de la ley, no adulterarás. Pero ellos se olvidaron que estaban delante de la ley. ¡Aleluya! Ellos estaban delante de la ley. Ellos se olvidaron en su moral, los inmorales que estaban delante de la ley encarnada. Ellos estaban delante del hacedor de la ley. Ellos estaban delante del que redactó el documento. Ellos estaban delante del espíritu de la ley. Ellos estaban delante del Salvador. Y la ley funcionó en Cristo, no en ellos. Porque la ley es para desenmascarar. La ley es para desnudar. La ley es para dar a conocer el pecado. Y la ley, el maestro, les dijo, el que esté libre de pecado, tocando la conciencia,
lo más profundo del ser, del alma, le dijo la ley a los que evocaban la ley: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y aquella ley minúscula se subordinó a la ley superlativa, porque se recordaron que ellos eran pecadores. Y sus almas reaccionaron, fueron exhortados, fueron confrontados con su pecado, porque esa ley minúscula de los hombres, delante de la ley y justicia mayúscula de Dios, la superlativa, es un trapo de inmundicia. Porque cuando el hombre evoca la ley, lo hace para su propio interés. Cuando Dios manifiesta su ley, es para salvación y vida eterna. Santo, aleluya. Y anote eso grande: cuando el hombre manifiesta su ley, es para su propio interés. Cuando Dios declara su ley, es para vida y salvación. Aleluya. Porque desnuda los corazones. Es donde la poderosa palabra de Dios penetra como una espada de dos filos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Y va a lo profundo, a más allá, y toca el alma y discierne los pensamientos. Y aquellos hombres, con su justicia, trapo de inmundicia, desenmascarados, confrontados, tiraron sus piedras al suelo y todos se fueron. Porque ese es el fin de la ley: desenmascarar, desnudar, dar a conocer el pecado. Ahora, yo hago la pregunta y me la hago a mí: ¿soy yo capaz de tirar la primera piedra? ¿Es usted capaz de tirar la primera piedra? Tírela, porque usted es muy justo, muy justa. Tire la primera piedra usted.